Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de este ciclo. Que titulamos La vida en crisis, tratando de referir la experiencia vital y social de un conjunto de generaciones que desde la gran recesión de 2008 se vieron atrapadas en un carrusel de debacles varias. Las dos más significativas fueron las dos crisis, la sucesión de crisis económicas que conocemos como Gran Recesión entre 2008 y 2010. Y el segundo hito evidente ha sido la pandemia actual, que por supuesto ha tenido consecuencias sociales y económicas que seguramente todavía no se han mostrado en todo su desarrollo. La intención del ciclo siempre fue mostrar cuáles son las consecuencias de esta vida en crisis. Y por supuesto mostrar cuáles son las inquietudes fundamentales de un grupo de generaciones creciente. Ya no hablamos solo de las personas jóvenes, sino que cada vez hablamos de más y más generaciones que se ven atrapadas en la precariedad, en los problemas socioeconómicos, crisis vitales, biografías fragmentadas, lo que algunos sociólogos llaman biografías fluidas. Y por supuesto no podía faltar en este ciclo una sesión dedicada íntegramente a otra de las grandes crisis que para estas generaciones es fundamental, la crisis climática, por supuesto. Y hoy para ello, yo creo que sería muy complicado pensar en un grupo de ponentes más adecuado que el que tengo el placer de acompañar y presentar aquí. Nuestro invitado, en torno al cual hemos querido organizar esta sesión, es el profesor Hans von Storch. Yo voy a hacer una presentación breve, no porque se pueda hacer breve, sino porque luego haremos una presentación un poquito más amplia de su trayectoria. Digo que Hans von Storch es profesor en el Instituto de Meteorología de la Universidad de Hamburgo. Ahora se utiliza mucho el término científico del clima, ¿verdad? Ayer en una conversación informal, Hans me comentaba que nos comentaba que su origen son las matemáticas, ¿verdad? Y desde ahí ha proyectado su trabajo sobre cambio climático, no solo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar ciencia climática, sino también desde el punto de vista de las ciencias sociales. De hecho, Hans von Storch es profesor honorario de la Facultad de Ciencias Sociales en su universidad. Y de ahí la relevancia de su figura, que es una figura de talla mundial, en la que converge preocupaciones de carácter científico con preocupaciones de carácter científico-social. Posteriormente, Fidel González Rouco ha tenido la amabilidad de preparar una presentación algo más detallada. Y además nos acompañan Cristina García Fernández, compañera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es economista, investigadora centrada en mitigación y adaptación del cambio climático. Al respecto tiene numerosos y muy interesantes trabajos publicados sobre mitigación y adaptación, y recientemente también sobre Smart City. Cristina ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California en Los Ángeles y, como digo, somos compañeros de facultad. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Y a Jorge Solana, al que es un placer también presentar. Él se ha especializado en políticas de desarrollo
desarrollo sostenible, en Agenda 2030. En torno a la Agenda 2030 nos conocimos. Y en gestión universitaria y seguimiento de políticas públicas en diferentes ámbitos. De hecho, Jorge fue asesor en el Gabinete de Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2020, y ahora, esta mañana de hecho, nos hemos encontrado en el ministerio, en el gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación. De inmediato voy a dar la palabra a Fidel González Rouco. Quiero agradecer la presencia de tanto público. Es fantástico que lo presencial vuelva a funcionar. Eso, sobre todo, por supuesto, tiene que ver con la figura de las tres personas los tres investigadores que he tenido el gusto de presentar. Me gustaría saludar especialmente a Carlos Andradas, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que nos acompaña hoy aquí y que ha tenido la amabilidad de hacer un hueco en la agenda para venir a escuchar lo que creo que va a ser una sesión de esas que permiten luego pensar durante varios días seguidos. Sin más, doy la palabra a mi compañero y amigo, a pesar de ello, Fidel González Rouco, profesor de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, científico del clima, ha participado en trabajos, sin ir más lejos, el IPCC, en el IPCC ha participado, lo compartimos con el CSIC. Cuando quieras, Fidel. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. El micro. ¿El micro funciona? Sí, tengo voz. Muchas gracias por la presentación, Esteban. Muchas gracias por esta oportunidad. He traído unas notas para hacer una presentación un poco más extensa, pero no es una amenaza, es el respeto que queremos presentar a nuestros invitados hoy. Y quería decir que obviamente es para mí un placer, es un honor poder hacer esta presentación, dar la bienvenida al profesor Hans von Storch, y que sería ingenuo por mi parte pensar que puedo presentarle con el detalle que se merece en un tiempo breve, obviamente, teniendo en cuenta lo impresionante y prolífico de su trayectoria. No voy a entrar obviamente en esos detalles, pero me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos de la misma, de su carrera científica, que me parecen relevantes y que de alguna manera pues, preceden a la talla del personaje que nos acompaña hoy. Y todo esto obviamente es una selección subjetiva y movida por el respeto personal y humano, el respeto científico y la admiración, ¿verdad? Entonces, Hans es matemático de formación y desarrolló su tesis doctoral y sus primeros años de experiencia investigadora en el Departamento de Meteorología de la Universidad de Hamburgo, culminando su habilitación en 1985. Desde el año 87 hasta el año 95 hizo algo que ha adquirido significación en las últimas semanas porque se contribuyó al desarrollo del Instituto Max Planck de Meteorología en Hamburgo como jefe del Grupo de Análisis Estadístico y Modelización, en ese momento conocido como la División Hasselmann, del entonces director fundador del Max Planck de Meteorología en Hamburgo, reciente Premio Nobel de Física hace pocas semanas. Desde el año 96 en adelante fue director de lo que se conocería como el Instituto de Investigaciones Costeras GKSS y que evolucionaría en el nombre para ser el actual Instituto Hirion, aproximadamente a unos 50 kilómetros de Hamburgo. Y en el GKSS dirigiría también la División de Análisis y Sistemas de Modelización, además de ser el director y del Instituto de Investigaciones Costeras y lo que se conocería como la División von Storch. En este periodo, sigo siendo profesor de la Universidad de Hamburgo,
desarrolló una línea, como comentaba Esteban, de estudios en ciencias económicas y sociales que le llevaron a ser miembro honorario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Hamburgo, autor en varios informes del IPCC, doctor honoris causa por la Universidad de Göteborg en 2013, Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que me gustaría o lo que nos gustaría hacer es invitarles a disfrutar de una mirada diferente, de una manera de ver la realidad, de una manera de pensar, de acercarse a los problemas que a mí personalmente siempre me ha admirado, me ha impresionado. Cuando en los años 80 se desarrollaba el concepto de variabilidad interna y cambio climático, el concepto del sistema climático, Hans desarrolló métodos para hacernos ver mejor un mundo de señal y ruido dentro de los análisis y estudios del cambio climático. En esta época se empezaban a hacer las primeras simulaciones de cambio climático. De hecho, los modelos tenían una resolución espacial muy limitada y establecer evaluaciones de la variabilidad y el cambio climático en ese momento era todo un reto. Hacerlo a escala regional era verdaderamente un reto. Hans y su división desarrollaron metodologías conocidas como metodologías de downscaling para poder llegar a tener un mayor detalle que nos permitiese en estudios de cambio climático regional ver con el suficiente nivel de información para informar al público de los impactos del cambio climático, informar al público de los efectos de la variabilidad climática. A finales de los años 90, el poder de computación permitía no solamente hacer simulaciones de cambio climático. Luego estamos hablando de las últimas décadas de la ciencia, de los científicos del clima y del cambio climático. Entonces, en los finales de los años 90, el poder de computación permitía no solo hacer simulaciones de cambio climático futuro, sino también de cambio climático pasado. Fundamental para poder evaluar los actuales modelos climáticos frente a observaciones paleoclimáticas. Y en ese momento él fue de los primeros que impulsaron la simulación de los últimos milenios precisamente para entender mejor procesos a escalas temporales más largas. Siempre abriendo caminos nuevos, siempre con ideas y soluciones distintas. Comentaba Esteban, desde los años 90 ha colaborado también en múltiples obras con investigadores de ciencias sociales, desarrollando el concepto de ciencia postnormal, cómo las concepciones sociales, las percepciones sociales tienen un efecto en los propios investigadores, en cómo se percibe la ciencia del clima desde la sociedad y desde los políticos, ¿verdad? de los policy makers. En esta época se necesitaba también más resolución en los estudios de impacto y algunas metodologías que desarrolló con su división permitieron realmente llegar a hacer simulaciones regionales de alta resolución en donde se les enseñaba a los modelos a ver por qué camino tenían que ir para representar mejor la realidad. Son las técnicas de nudging y nudging espectral. Luego, con todo esto lo dejo aquí para no extenderme más, pero me gustaría invitarles a disfrutar de la compañía y de la conversación con alguien que tiene una mirada diferente, que ha podido ver en espacios en los que otros solamente mirábamos desde la distancia. Así que, bienvenido. Profesor Hans von Storch, tiene la palabra cuando quiera. Yeah. Yo creo que es mejor si me bajo yo, ¿no? Para... Oh no. Then I hear my translation. I No? don't want that. Thanks for this nice. Muchas gracias por esta amable presentación. Pues, desde luego, pues seguramente se han contado muchas mentiras sobre mí. Soy una persona muy humilde. Quiero hablar de las dimensiones sociales del cambio climático y espero terminar en 25 minutos. Y he relacionado algunos artículos que podéis leer sobre estas cuestiones. Quiero hablarles de quién soy yo, pero en realidad no es necesario porque ya lo han hecho. Entonces, ¿cómo pensamos en el clima? Bueno, pues al principio
el tema del clima, en el sentido de la meteorología, lo que sucede con la meteorología, atrajo la atención de los occidentales como un factor explicativo potencial. El clima y su impacto sobre la sociedad se ha convertido en un elemento integrador en el pensamiento y la percepción occidental. Pues muchas personas pueden decir que los españoles son diferentes de los alemanes porque en España hace más calor que en Alemania. Por lo tanto, este tipo de comentarios era bastante común antiguamente. Y si vas a una enciclopedia de los años 30 del siglo pasado, hacemos un pequeño experimento y buscamos, por ejemplo, lo que dice la enciclopedia. Sí, gracias. Lo que dice acerca del clima, inmediatamente encontraremos lo siguiente. Se habla del efecto del clima en distintas personas. Se explica para explicar por qué. Se utiliza para explicar por qué la gente es diferente la una de la otra. Y esta es una cuestión importante en la historia de las ideas occidentales, este concepto del determinismo climático, que dice que los occidentales son superiores a la gente del resto del mundo. No tenemos más éxito que las personas de África porque somos más inteligentes o nada de eso, sino por el clima que nos permite ser más eficientes, y la gente de África tiene la mala suerte de tener que vivir en un lugar que hace un tiempo horrible, que les hace que se cansen mucho, etc. Al principio se pensaba en el clima como algo científico y también como algo de índole social. Pero en la época actual esto ha cambiado. Los naturalistas han instituido procesos de autocrítica, de repetibilidad, falsificación y normas, ¿verdad? Como kudos. Y básicamente la geografía ha perdido su influencia y ahora lo que se lleva es la física, y esto da lugar a un enfoque mucho más sistemático para construir y testar hipótesis y conceptos sobre el funcionamiento del clima. Hoy por hoy, lo que sabemos del clima, lo vemos como algo global. El concepto ha sufrido varios cambios en los últimos años. Desde 1970 el clima se lo conceptualiza como un objeto global, que es determinado principalmente por la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, la rotación de la Tierra, las propiedades radiactivas de la atmósfera y de la superficie terrestre, y los climas regionales, que en el pasado eran algo adicional, pues son en este concepto las manifestaciones regionales del clima global. O sea, entiendes el clima global y luego inmediatamente comprendes, según esta teoría, el clima regional. Por lo tanto, en principio, el clima global puede concebirse como resultado del downscaling. Es decir, los climas regionales son interesantes porque, debido a los impactos del clima sobre los riesgos al ecosistema. Y la manifestación regional es un aspecto clave a la hora de lidiar con la adaptación a los cambios climáticos provocados por el hombre. Mientras que la mayor parte del debate público se centra en la mitigación del cambio climático global, como por ejemplo el calentamiento global, la distribución global de las tormentas tropicales, la cantidad de hielo en el mar y el nivel del mar. Son dos perspectivas diferentes que prevalecen. Ahora, cuando los naturalistas hablan de las afirmaciones científicas, ¿qué consideramos como algo científico? Pues cuando estas afirmaciones se derivan utilizando lo que se llama el método científico. Intentamos mostrar su falsedad. Intentamos encontrar que lo que se dice es equivocado. Es un procedimiento de falsificación. También decimos que hay otros que han explicado esto de esta forma, pero nosotros lo explicamos de esta forma y tenemos que demostrar que nuestra explicación es mejor que la de los otros.
Y evidentemente, si mis enemigos pues dicen que yo no estoy equivocado, pues esa es la prueba de que estoy en lo cierto. Y también debe quedar claro que estas afirmaciones no representan verdades, ni nada parecido a la verdad, sino explicaciones que de momento son coherentes con las observaciones y teorías que se consideran válidas y mejores que otras explicaciones alternativas. Más adelante quizás haga falta un replanteamiento si las teorías dan lugar a contradicciones. Siempre se dice la gente dice que los científicos dicen la verdad, como si fuera la Iglesia Católica, pero esto no es así. Los científicos no presentamos la verdad, presentamos explicaciones buenas, coherentes. Y no es fácil llegar a estas explicaciones, pero no son la verdad. Estas explicaciones no son la verdad. Y no es científico si la gente educada científicamente que no utiliza el método científico, pues las elabora. Por ejemplo, si no consideras explicaciones alternativas o si las explicaciones no son coherentes con los preceptos de una determinada escuela de pensamiento. Puede haber personas muy sabias que digan afirmaciones científicas, pero personas muy sabias, digamos, que digan afirmaciones o que hagan afirmaciones correctas, pero no necesariamente son científicas. Pero cuando hablas del cambio climático, ¿cuál es el consenso? Bueno, pues tenemos un acuerdo en la comunidad científica, un acuerdo muy amplio de que hay algo que se llama el calentamiento global que no es coherente con las causas internas. Esto se llama la detección. Hay algo que está sucediendo que no se debe a la dinámica habitual. Hay alguien que está haciendo algo, por lo tanto hace falta una explicación debida a una causa externa. Y el único factor que se necesita en esta explicación son los gases de efecto invernadero. Son el motor dominante cuando no encontramos una explicación consistente. Es lo que llamamos atribución. Desde luego, en principio habría que repasar las distintas explicaciones alternativas que se han dado, pero si alguien viene con una nueva explicación, debemos también que abordarla, porque tenemos que intentar falsificar o contradecir esta afirmación. Cuando no puedes contradecirla, esta afirmación se hace más fuerte. Los cambios se manifiestan básicamente en el régimen térmico, incluido la reducción de los casquetes polares, la elevación del nivel del mar, pero hay otras cosas que son inciertas, como por ejemplo la rapidez con la que se aumenta el nivel del mar, con qué rapidez aumenta la temperatura, luego las manifestaciones regionales y locales, y el coefecto de los distintos factores impulsores, por ejemplo gases de efecto invernadero, pero también los aerosoles. El cambio de usos de la tierra, por ejemplo, los efectos urbanos. Por ejemplo, si pensamos en la política de la Unión Europea en los últimos 40 años, esto condujo a una reducción de la presencia de aerosoles, por lo menos en los países de Europa Central, que da lugar a el calentamiento. ¿Y qué parte del calentamiento se debe a gases de efecto invernadero y qué parte se debe a aerosoles? Pues realmente no lo sabemos. La parte dominante, desde luego, son los gases de efecto invernadero, pero esta es una pregunta que permanece abierta. En el confinamiento del COVID tuvimos una muy buena oportunidad de contestar esta pregunta porque hubo una reducción masiva de los aerosoles. Por lo tanto, en muchos casos lo que sucede es que la gente dice, el cambio climático, esto sucede por el cambio climático, por lo tanto, pues esto se debe a que, por ejemplo, un río ha sido dragado. Por lo tanto, hay que buscar también otras explicaciones. Si no lo puedes explicar de una forma, lo debes explicar de otra. La construcción científica del cambio climático antropogénico tiene bastante predicamento entre los científicos del clima.
Cuando hablo de una construcción científica no digo que es algo arbitrario. Lo que estoy diciendo es que estas afirmaciones se construyen reuniendo distintas piezas. Es como construir algo. No es que una persona lo comprende desde el cero, sino que es una construcción. No tiene nada de malo, pero tenemos que ser conscientes de ello. Que no es algo que ha caído, digamos, como un todo desde el cielo. Este es un resumen del informe IPCC, que a la izquierda, no sé si lo podéis ver, debería haber un puntero. No sé cómo manejar esto. Bueno. Vemos aquí el desarrollo del clima y a la izquierda veis estos colores que indican pues cómo distintas instituciones han intentado estudiar la evolución de las temperaturas medias y desde los años 1970 se ha producido un calentamiento global continuado y no hay duda de esto. Y a la izquierda vemos las zonas blancas de las que no tenemos suficientes datos y vemos cómo se distribuye el calentamiento y vemos que está por todas partes. Y a la derecha vemos en distintas regiones, en distintas variables. Y si vemos la parte inferior, vemos que dice superficie de la Tierra y vemos que hay una banda azul y otra roja y luego una línea negra. La línea negra es un valor medio a 10 años, que es la temperatura del aire en la Tierra. La parte izquierda era en general, y luego la banda azul muestra cómo se hubiera desarrollado la temperatura si no hubiera habido CO2. Y vemos, fijaros, la línea rosa muestra lo que sucede cuando sumas estas dos aportaciones del ser humano y luego la línea negra está en el centro. Este es un argumento que indica que es una buena explicación y no hay ninguna otra mejor. Ahora bien, esto es un diagrama más nuevo, que realmente es importantísimo. Se llama el concepto Badri, que dice que el incremento de temperaturas medias es proporcional al incremento de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. El total dice que desde el cálculo pues se empieza a hacer desde 1900. Si integramos todos estos datos procedentes de distintas partes del mundo, llegamos a los puntos negros de observación. Tenemos, si utilizamos si nos fijamos vemos las acumulaciones ahí de unos 1500. Por lo tanto, si seguimos, iríamos avanzando en esta dirección diagonal. Y en otras simulaciones se muestran los mismos datos. Lo que importa es solamente una cosa. Y esto es muy importante para comprenderlo. Hay solamente una cosa que importa, que es la cantidad total de CO2 que se emite en cualquier parte. Una molécula alemana de CO2 es la misma que una molécula de Zimbabue. No tienen otras prioridades, es exactamente la misma. Por lo tanto, cuando hablamos de mitigación, hablamos de que esta línea no se desplace hacia la derecha con mucha rapidez. Esa es la única cosa que tenemos que considerar. No importa si lo hacéis vosotros o lo hago yo, eso no importa. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño del problema del clima? La concentración atmosférica de CO2 pasó de 280 ppm en 1850 a 410 debido a las emisiones antropogénicas. Y las concentraciones van a empezar, ya no van a seguir creciendo. Siento esta formulación tan complicada. Van a empezar a dejar de crecer
solamente una vez que las emisiones de dióxido de carbono hayan cesado. Es como cuando tienes una bañera y no quieres que suba más el nivel del agua, tienes que apagar el grifo. No es suficiente reducir el flujo de agua. Tienes que apagarlo. Bueno, si tienes un agujero en la bañera, la cosa cambia, pero eso es lo importante. Se detiene cuando ya no metes más agua. Y si quieres reducirlo, pues hay algunos procesos naturales, pero lo que hay que hacer es quitar el agua, quitarla. Si hay que... ¿Y cómo se han desarrollado las emisiones? Aquí tenemos otro diagrama nuevo, desde 1990, estas son cifras globales hasta 2021, es una estimación. Empezamos en 1990 con unos 22 y ahora, después del COVID, estamos en 36. Por lo tanto, tuvimos una caída que se produjo con el confinamiento, pero ahora se ha recuperado y se produjo un incremento continuado desde entonces, desde que terminó el confinamiento. Para detener el cambio, las emisiones tienen que ser de cero. Hombre, desde luego, si bajan, está bien, pero si realmente queremos pasar a cero, pues tiene que dejar de haber emisiones. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a cero emisiones? Y aquí, fijaros esta gráfica del IPCC, del informe, que muestra el desarrollo de emisiones que sería compatible con alcanzar el objetivo de París de 1,5 grados o como máximo 2 grados de cambio de temperatura hasta finales de este siglo. Y entonces esto puede conseguirse solamente, según el IPCC, si podemos dejar de tener emisiones netas. Desde luego, si emitas algo y lo quitas, pues no importa. Hasta el 2050. Esta es la cifra mágica que se ve en los medios de comunicación. Hasta 2050 tenemos que llegar a cero. Y lo que no se dice, normalmente en Alemania, es que hay que sustituir las emisiones positivas por emisiones negativas. Después de 2050, las cifras se vuelven negativas. ¿Y cómo conseguirlo? Esto es algo que no se está estudiando mucho, pero quizás alguien aquí venga de la universidad y tenga alguna idea, porque es algo que tenemos que plantearnos. Ahora, esa es la situación, es muy sencilla, ¿no? No os he contado nada dramático, simplemente os he dicho que si queremos limitar esto, estas son las opciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues aquí os presento un diagrama de nuestro ganador de premio Nobel que conceptualizó todo esto y dijo que esencialmente 4 cajas a la izquierda tenemos el clima y el sistema de cambio climático, que son impulsados por distintos factores que tienen que ver con modelos socioeconómicos. La economía hace algo, libera CO2 y otras cosas, y se talan los árboles, y esto tiene un efecto en el mundo biofísico. Y esto también influye sobre el sistema socioeconómico. Por tanto, es un ciclo. ¿Y cómo podemos influir sobre todo ello? Podemos pensar en hacer una actividad de mitigación. ¿Cuánto cuesta tener menos impacto sobre el mundo físico? Cuando digo cuesta, no quiero molestaros, no hablo de dinero, pueden ser números de personas fallecidas o lo que sea. Y también podemos pensar en cuánto cuesta vivir con estos cambios, en los costes de adaptación. Por lo tanto, puedes estimar en los costes totales que habría que pagar si utilizamos distintas vías y luego
le preguntamos a la sociedad, ¿qué preferís? ¿Qué pensáis que es mejor? Y la sociedad dirá, bueno, esto o aquello. Por tanto, ignoran que posiblemente la sociedad de la India dará una respuesta diferente de la sociedad de Estados Unidos. Pero olvidémonos de ello. Y entonces, después de que se han impartido las normas, alguna gente inteligente determina cuál es el coste mínimo y luego se implementan algunas medidas como impuestos, etc. Entonces, tenemos un dilema entre mitigación y adaptación. Pero el clima sigue siendo una cuestión social. La ganancia científica en rigor metodológico estuvo acompañada por la pérdida de conocimiento de que los procesos sociales son más importantes, son un factor más importante para el desarrollo social. Y los alemanes son diferentes de los españoles, no solo por el clima, tenemos una historia diferente, normas diferentes y una cultura diferente. Y esto también se podía extender a otras partes del mundo. Las civilizaciones son diferentes por procesos sociales. Por lo tanto, una gran parte de la ciencia del clima, pues muchas veces adopta el concepto el concepto falso de determinismo climático cuando dice que el conocimiento científico sobre el futuro del clima sería suficiente para aconsejar a las sociedades sobre sus decisiones para el futuro. Y por eso el clima se encuentra en una situación postnormal que conduce a que se privilegie la utilidad política sobre el rigor metodológico. O sea que muchas veces se privilegia, ¿no?, la utilidad política y eso realmente es algo que sucede muy a menudo. Y entonces, esta es una caricatura, no sé si habláis alemán, veis ahí un grupo de personas que no son muy blancas y viene un hombre muy blanco que quiere salvar el clima y le dice a esta familia, tranquilizaros, yo renuncio a mi hamburguesa y vosotros podéis renunciar a vuestras ayudas sociales. Declarando que el problema del clima es el más grave problema de la humanidad, los otros objetivos del milenio pues adquieren, se está diciendo que los otros objetivos tienen menos atención, merecen menos atención. O se está diciendo Occidente sabe todo mejor y considera que enseñar al resto del mundo algo legítimo. Nosotros podemos enseñarles porque nosotros estamos en posesión de conocimiento. Esto es, señoras y señores, lo que podemos llamar el neocolonialismo, una actitud neocolonialista. Pero cuando este diagrama ya lo vimos antes, y decimos, bueno, tenemos las mismas cajas, pero hay algo adicional. El clima está cambiando y lo que vemos es que estos cambios no los vemos, nos dicen que existen. Lo que está cambiando. Y podemos interpretar esto cada uno de forma diferente. Hay mucha gente que declara cada extremo evento que se produce hoy atribuible al cambio climático. Cualquier tormenta se atribuye al cambio climático. No hubiera sucedido antes. Las inundaciones de Alemania este verano no se hubieran producido, dicen, si no hubiera cambio climático. Esta es una interpretación y desde luego no es muy correcta. Pero luego la sociedad pues adopta todo esto, va murmurando y pues de alguna forma pues se toman decisiones no en función de lo que está sucediendo, sino en cuanto a la interpretación de lo que se está sucediendo. O sea que hay una dimensión política. Se dice que es un procedimiento objetivo, pero no lo es.
y tampoco es que se pueda hacer diferente, no es que haya una gente mala que quiera perjudicar, simplemente es que no se puede hacer de otra forma. Este es un periódico de Austria, se ven muchos artículos de este tipo, esto fue hace algunos años. En Europa 2100, Hamburgo va a desaparecer, vemos en Londres y el Parlamento va a estar bajo el agua, en fin, un desastre es absoluto, categórico. O sea que es un mensaje típico que nos transmiten los medios, porque estas historias venden mucho mejor, pero no significa que la situación no sea seria, pero no es seria de esta forma, no es seria de esta forma. Vemos científicos que empiezan a meterse en prescribir políticas. Muchas veces cuando les entrevistan los medios hablan de la producción de coches, por ejemplo. Yo no entiendo nada de coches, por cierto. Lo hacen de forma regular y de forma uniforme. Y también trivializan la dinámica social e intentan modelar el mundo, incluida la esfera social, como si sus dinámicas estuvieran gobernadas por un conjunto de ecuaciones deterministas o estocásticas. Y pues esto es algo que se ve una y otra vez. Hay dos historias, dos anécdotas sobre el cambio climático que se describen aquí, dos situaciones diferentes. A la derecha es lo que yo llamo una construcción científica que muestra en la parte superior la evolución de temperaturas en Dinamarca de 1873 al 2008 y vemos que se produce un incremento de las temperaturas con el tiempo que se aceleró durante el final del periodo, que es exactamente lo que cabe esperar. Y si vemos en la parte inferior de la derecha, estas representan las herramientas, representan las tormentas. Todo el mundo dice que las tormentas están empeorando, pero realmente tampoco esto es verdad. Del otro lado tenemos una construcción social a la izquierda de una catástrofe climática. Está en japonés, no lo entiendo. Pero lo que vemos a la arriba es que hay una persona con una bata blanca que es un científico, evidentemente, que le dice al mundo lo que tiene que hacer. Y a la izquierda tenemos lluvias torrenciales en el centro y luego una sequía a la derecha. Y luego en la parte del centro está la juventud y una isla. Y luego en la parte inferior el científico le dice al mundo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tienes que hacer esto y aquello. Entonces, ya no hace falta una decisión democrática. Yo te digo lo que tienes que hacer para que todo vaya mejor. No tienes elección. O como nuestra canciller de Alemania dice, esta es una regla alternativa. Pero en realidad la alternativa es nula. Entonces, tenemos un mercado del conocimiento. Y la interacción entre la política de la ciencia y el público no es una cuestión de que el conocimiento habla con el poder. El problema no es que el público es tonto o poco educado, porque tampoco esta es la cosa. La idea del modelo de la brecha, según el cual la gente simplemente no comprende el problema, sino que extraerá las conclusiones adecuadas cuando se le enseñen, es falso. Fijaros en la gente que fuma, por ejemplo. No deja de fumar. El problema es que si el conocimiento científico de alguna forma se le enfrenta al mercado de las explicaciones y se le enfrenta con otras formas de conocimiento precientífico, etc. Y no hay ninguna razón por la que el conocimiento científico tenga que ganar esta competición. El proceso social, ciencia, está influido por estas u otras formas de conocimiento. Por desgracia, esta influencia no es buena. Y la ciencia no puede ser objetiva, pero debería intentar por lo menos serlo.
Y estoy llegando al final de mis palabras, espero no estar pasándome demasiado. Entonces, si pensamos en estas condiciones postnormales, y no quiero dar demasiados detalles, el hecho es que la ciencia está descientificada y politizada. Y los argumentos políticos entran en el terreno de juego o sea que hay una evidencia y luego te preguntas, ¿me convence esta evidencia? ¿Me sirve para mis hipótesis? Y si encaja con mis hipótesis, entonces necesito menos evidencia. Pero si viniera un científico británico a Alemania e intentara, pues, ver si tienen sentido del humor o no, y se encuentran con alguien con sentido del humor, como los alemanes no suelen tener sentido del humor, diría, no, esto no puede ser, tengo que encontrar más evidencia. Pero y las políticas se despolitizan y se hacen más científicas. O sea que es un proceso que equilibra, la política es un proceso que tiene que equilibrar distintos intereses. Y el arte de la política es para equilibrar y de alguna forma llegar a soluciones que puedan ser aceptadas por la mayor parte de la gente. Pero esto es diferente a la ciencia. Nosotros en la ciencia no seguimos a la mayoría, seguimos a los mejores argumentos. Pero aquí estamos hablando de procesos democráticos para negociar. Pero esto ya no se hace. Entonces, si la gente declara, aquí no hay nada que hablar, o sea que no hay alternativa. Si hay algo que no, para lo que no hay alternativa, realmente, simplemente lo que hay que hacer es lo que nos dice la gente lista. Y, de hecho, las decisiones políticas se enmarcan como si no tuviesen alternativa. Y el conocimiento científico lleva a soluciones únicas que deben implantarse sin influencia, sin injerencia de factores democráticos. Y como he dicho antes, vemos que los científicos actúan como activistas políticos, pero se arrogan la potestad de ser objetivos. Y luego lo que sucede es que surgen distintos tipos de distintos argumentos de conocimiento, entre ellos los hechos alternativos. Y las condiciones postnormales tienen un impacto sobre el funcionamiento de la ciencia. El conocimiento científico, los argumentos del conocimiento científico se consideran principalmente buenos cuando su utilidad social es alta, no solo en el sentido técnico, sino también en términos de reforzar los argumentos del conocimiento cultural. El rigor metodológico, la apertura a explicaciones alternativas se hacen menos significantes y las condiciones postnormales conducen a cambios en la organización científica. Y en la ciencia del clima, un número de actores consideran motivar a las personas para que actúen frente al cambio climático como la tarea principal de la comunidad de cambio climático. Aquí en esta encuesta se preguntó a científicos jóvenes cuál es la principal tarea de la comunidad de científicos del clima. Primero, definir los problemas del clima y atribuir causas del cambio climático. En segundo lugar, determinar soluciones al cambio climático. Y en tercer lugar, motivar a la gente a actuar sobre el cambio climático. Ahí tenéis las tres posibilidades. En rojo, una escuela de China, en negro de Hamburgo y en azul de Italia. Lo que veis es que los europeos tienen una alta calificación en motivación. La gente no dice, la ciencia es mi tarea principal. Lo importante es que la ciencia tenga un papel activo en la sociedad, lo cual me parece un poco irritante, pero por otro lado es consistente con lo que observo. La cosa está mejorando de todas formas, por lo menos en Alemania, pero hay un precio que hay que pagar. La posnormalidad es significativa. La situación posnormal no es mala en sí misma, pero sus consecuencias deben reconocerse. Tenemos que entender lo que está sucediendo.
En cuanto a la utilidad social de la ciencia, en cuanto a asesorar o a informar los procesos sociales, esta utilidad se ve disminuida porque no es un conocimiento distante, sino encierra unas agendas llenas de valores que están camufladas. En cuanto al funcionamiento interno del proceso social, es menos el rigor metodológico que otro tipo que una consistencia, ¿verdad?, de los valores. Una cura podría ser limitar la experiencia y el conocimiento científico a sus fundamentos metodológicos y restablecer un proceso de toma de decisiones democrático basado en valores. No porque no hay alternativas, sino porque pensamos que esa es lo mejor. La mayoría piensa que es lo mejor. El mensaje que quiero transmitiros para terminar es, en primer lugar, que el cambio climático es una cuestión seria, pero también hay otras cuestiones serias que no debemos olvidar ni descuidar. Quizás no para Occidente, pero quizás para otras personas del mundo. Y ese es el motivo por el cual hubo tantos problemas en Glasgow, porque había personas que también consideraban que hay otras cuestiones importantes. Se puede abordar el cambio climático con una combinación de mitigación y adaptación. No podemos prescindir de la adaptación, porque ya hay cambio climático y vamos a tener más cambio climático incluso si las políticas que se introducen son muy exitosas, y habrá que adaptarse a estos cambios. Y yo diría que sería aconsejable que también redujésemos la velocidad del cambio del cambio climático, que invirtiéramos en mitigación. Pero esto no es una necesidad científica, sino que es una cosa que todos diríamos que tiene sentido en nuestro sistema de valores. Cuando queremos cumplir con los objetivos de París, estos 35 o 40 GT de CO2, pues esto habrá que sustituirlo a partir de la mitad del siglo por emisiones netas negativas. Si no lo hacemos, entonces no vamos a alcanzar el objetivo. No podemos evitar el cambio climático, de hecho ya existe y hace falta adaptarse, hay que negociar cuánto podemos aceptar. Luego, es importante realizar esfuerzos, y de hecho los esfuerzos para fortalecer la conciencia pública del cambio climático han cambiado la ciencia climática, que se encuentra en condiciones post-normales. Determinar la política climática no es una cuestión que compete a la ciencia, sino a la política, pero el Consejo de la Ciencia puede ayudar a resolver los problemas de eficiencia y disponibilidad. O sea que si no llegamos a emisiones ceros en 2050, no vamos a alcanzar los objetivos de París. Si no reduces las emisiones, entonces el cambio se va a perpetuar. Esas son cosas que se pueden decir, pero estas frases son un poco unas conclusiones políticas, pero que no son científicas. Ahora, la última cuestión que quizá os interese es una provocación que me gustaría lanzar. ¿Qué puede hacer la gente normal, vosotros o yo? ¿Qué podemos hacer? Mucha gente en Alemania cree que puedes, por ejemplo, conducir más lento en las autopistas, por ejemplo, que de esta forma pondrías un granito de arena y otras acciones simbólicas. Pero esto solamente cambiaría muy poquito, una parte diminuta de la gigatonelada que emitimos cada día en Alemania. Lo máximo que podemos reducir, también podríamos dejar de comprarle a China, pero si toda Europa lo hiciera, pues se reduciría bastante, pero nada cercano a cero. No llegaríamos a nada cercano
a cero. Por lo tanto, nos hace falta, si queremos alcanzar el objetivo, tenemos que pensar en cómo podemos ayudar al resto del mundo o convencer al resto del mundo a que se una a nosotros. Mucha gente diría, bueno, si ellos ven que nosotros lo hacemos y pues tenemos una vida fantástica, montamos en bicicleta, no comemos tanto, pero de esta forma no puede llegar a gente de Tanzania. No estoy diciendo que la gente de Tanzania emita demasiado, pero no funciona la cosa diciendo, mirarnos a nosotros lo felices que somos, tenéis que imitarnos. En las películas de Hollywood mostramos una vida ideal, o sea que podemos ayudar en el proceso continuado de innovación tecnológica para, pues, producir una descarbonización activa y eficiente. Pero la clave es que sea algo atractivo económicamente. Una familia no blanca puede aceptar esto porque pueden tener una vida mejor en sus normas, según sus normas, no según las nuestras. Por lo tanto, tiene que ser algo económicamente atractivo para la gente. ¿Podemos ayudar a desarrollar esta tecnología de innovación? Sí, creo que podemos hacerlo. Podemos aceptar los inconvenientes, como por ejemplo nuevos patrones de tráfico. Esto quizás sea diferente en España, pero si alguien construye nuevas vías ferroviarias o un túnel, para lo que queráis, habrá protestas del público y dirán, uy, esto no es amigable con el clima, no podemos hacerlo. Y al final, el efecto es que todos seguimos conduciendo los coches. Por lo tanto, esto no es atractivo. Luego se pueden cofinanciar avances tecnológicos. Por ejemplo, tenemos bastante dinero, quizás no todos vosotros, pero los alemanes tienen bastante dinero. Entonces, no podemos decir, nos interesa resolver el problema del clima, entonces voy a dar 1.000 euros al mes para desarrollar esas tecnologías, puede decir alguien. O podrían ser 2.000 euros. O doy parte de mi salario, voy a consumir menos y dar parte de mi salario para que se desarrollen sistemas que se ocupen de todas estas cosas que se pueden usar en todo el mundo. Esto es algo que muchos votantes del Partido Verde en Alemania preconizan, porque son gente que tiene mucho dinero. Y luego podríamos decir, sí, estamos dispuestos a testar estos sistemas que todavía no son perfectos, pero estoy dispuesto a utilizarlos para que la gente pues vea los problemas que puede suponer la tecnología. O sea, compro un coche, aunque sea muy caro, me cuesta recargarlo, puede haber otros problemas, pero lo hago para que el producto al final sea atractivo, para que lo compre otra gente. Y también estoy renunciando a algo. Ayudaría mucho pues que estos avances se conozcan. Y con esto he acabado mi presentación. No tengo reloj, por lo tanto no sé si os he robado mucho tiempo de la sesión. Gracias. Muchas gracias al profesor Hans von Storch. Cristina, no me enrollo. ¿Se me oye? Vale, pues yo quería un poco plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, pero más bien con los aspectos sociales. Porque un poco el nombre de la conferencia a la que nos has invitado, que te doy las gracias, Esteban, es justamente esto, ¿no? Los impactos sociales de la crisis climática, ¿no? Yo aprecio el análisis que ha hecho Hans sobre todas las cuestiones científicas, pero yo creo que la parte social es un poco más lo que nos trae aquí, ¿no? a la digamos, conferencia de hoy o al debate, ¿no? Luego pueden surgir algunas cuestiones. La verdad es que cuando hablamos de cambio climático se plantean muchísimas cuestiones muy distintas. Yo normalmente trabajo en mitigación y en adaptación, es decir, mitigación es la reducción de emisiones, bien por
que el sector industrial, energético, etcétera, se esfuerza por reducir las emisiones, o bien por la absorción de esas emisiones por los sumideros naturales, ¿no? Y adaptarse es simplemente, bueno, pues cada región, cada lugar, cada localidad tiene una serie de impactos, estamos sufriendo una serie de impactos, y lo que tenemos que hacer es justamente, bueno, pues buscar medidas que nos faciliten esa adaptación al aumento de la temperatura media global, ¿no? Que estamos sufriendo desde hace ya pues muchísimos años, ¿no? Todo esto, de cuando hablamos del cambio climático, como decía, y estas son las medidas, pero quería enfatizar un poco el aspecto más social, ¿no? Y es que también cuando hablamos de cambio climático hablamos de una cuestión de vulnerabilidades. Todos somos vulnerables ante el cambio climático, pero unos más que otros. Y esto es un poco donde quiero centrar esto. Fijaros, cuando digo que somos vulnerables, quiere decir que a todos nos va a afectar de una forma o de otra este aumento de la temperatura, que ya nos está afectando, pero hay una parte de la población, que ya está demostrado por estudios y por distintas evidencias, que está padeciendo mayores impactos del cambio climático. Y estos son sobre todo las personas pertenecientes a clases más bajas, con un grado menor de educación, de posibilidad de saber un poco lo que está pasando. En fin, un poco, digamos, lo que llamamos, por lo general, las clases más pobres, ¿no? Esas son las más vulnerables. Ya por el hecho de ser más pobres ya son vulnerables siempre, ¿no? Pero además, ante este aumento de la temperatura global, lo son muchísimo más, ¿no? No solo las personas que están, digamos, en zonas, digamos, con mayor riesgo, me refiero, por ejemplo, a zonas costeras o zonas bajas, zonas que están por debajo del nivel del mar, o bueno, incluso en las grandes ciudades también, ¿no? Hay zonas, digamos, más como personas que viven con un mayor nivel de pobreza. Pero fijaros, simplemente si nos paramos a pensar un poco en Europa, el cambio climático ya está, digamos, produciendo divergencias dentro de Europa. Las zonas de Europa, las regiones de Europa que tienen una renta más baja son las que está probado que están siendo más vulnerables al cambio climático y que están sufriendo mayores impactos. Y esto está creando lo que se llama un imbalance dentro de Europa, ¿no? La cuenca mediterránea, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, la región mediterránea, es un claro ejemplo donde estamos sufriendo ya pues, aumentos de la temperatura, impactos importantes en cuanto a reducción de precipitaciones, aumento de la desertificación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Hans decía algunas cuestiones sobre esto que decían los científicos, dicen al mundo, scientists tell the world what to do, dicen al mundo lo que tiene que hacer, ¿no? Yo quería pararme un momento porque, si bien es cierto que la evidencia científica está ahí, y eso, yo he estudiado esto desde hace muchísimo tiempo y no tengo ninguna duda, pero en cuanto a el que nos digan lo que tenemos que hacer, yo creo que aquí hay que relativizar un poco. Me voy, por ejemplo, al caso de Bangladesh. En Bangladesh, todos sabemos dónde está situado, es un delta. Bangladesh ha vivido siempre de su delta, de la riqueza de su delta, y ese delta hoy en día está altamente contaminado. ¿Por qué está contaminado? Porque el nivel del mar ha subido. Entonces, al subir el nivel del mar, ha entrado el agua salada en el delta y bueno, pues lo ha contaminado. Es decir, las gentes locales ya no pueden producir lo que producían, han tenido que cambiar pues, muchas veces su tipo de producción, porque claro, ya no pueden producir arroz, otro tipo de cereal, sino que porque el agua ya no es agua dulce, ¿no? Tampoco pueden ya obtener agua para beber, agua dulce, porque aunque han intentado bombear con máquinas, etcétera, para extraer el agua de los acuíferos también están contaminados por ese agua salada, ¿no? Procedente de la subida del nivel del mar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que no pueden comer, no pueden beber, no tienen cómo producir, están en una crisis alimentaria porque no tienen, su medio de producción ha desaparecido por la contaminación del delta. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas tienen que emigrar. Y tienen que emigrar hacia adentro, el país limítrofe, casi toda la frontera es la India, y se van a la India. Entonces aquí surge otro problema, que es el problema del refugiado. Como tienen que irse de Bangladesh,
llegan a la India, pero el gobierno indio no les reconoce. No les reconoce porque el refugiado climático no está amparado por el derecho internacional. Entonces aquí se crea otro problema. ¿Dónde va esta gente? ¿Qué es lo que hacen? Porque todavía no está, digamos, no es algo dentro de lo legal, ¿no? No hay un amparo dentro del derecho internacional. Con lo cual ni su país les protege, ni el país al cual emigran, donde se van a asentar, tampoco les protege. Esto es un problema, ¿no? Esto es, fijaros que hoy en día hay más de 60 millones de desplazados por cuestiones de cambio climático. Es más, hoy en día lo que entre comillas llamamos refugiados climáticos, el número de refugiados climáticos supera al número de refugiados por conflictos internacionales. Es tal así que ya incluso la OTAN ya lleva mucho tiempo tomando medidas al respecto y aquí surge otra cuestión importante y es la cuestión de la seguridad ciudadana. Fijaros, el calentamiento global está, os lo he dicho, produciendo desplazamientos. Está, con el ejemplo de Bangladesh, os he dicho también, está produciendo crisis agrarias, crisis alimentarias. Está produciendo presión sobre los recursos naturales, porque ahora no tenemos tanta agua como antes, hay más sequía, la gente, surgen conflictos internacionales y nacionales por pues obtener las tierras más fértiles, por obtener el agua que ya es escasa. Y todo esto se está llevando a un terreno ya a nivel internacional. Cuando la OTAN ha tomado medidas de hace tiempo es que la cosa es seria. De hecho, como os decía antes, el concepto de seguridad ciudadana, el concepto de seguridad, que antes era algo como más de los militares, ¿no? del paradigma militar, está ya ampliado a las cuestiones medioambientales. De hecho, ya estas cuestiones de la seguridad que se está poniendo, digamos, la seguridad se está poniendo un poco en peligro por este surgimiento de los conflictos que estaba diciendo. Y ya hay incluso algunos analistas que están hablando hoy en día de que bueno, esta importancia del riesgo y de la seguridad que tenemos debido a la crisis climática, pues lo están un poco comparando con el problema del terrorismo internacional. Es decir, al nivel de ese peligro o de ese riesgo que tenemos. No quiere decir que tengamos que atribuir todos nuestros problemas al clima o al cambio climático, ¿no? Como ocurre en el Sahel. En el Sahel, por ejemplo, sabemos que tiene sequías, que tiene un sistema de ganadería muy arcaico, que está en una situación, digamos, situaciones muy críticas. Y hay bueno, pues políticos que atribuyen un poco todo esto al cambio climático. No, porque ellos han tenido esos problemas siempre, pero sí que es cierto que ahora con el calentamiento global todo eso se está exacerbando y se está poniendo a un nivel muchísimo más alto y de muchísimo mayor riesgo. Por lo tanto, todas estas cuestiones sociales tan importantes como el problema de la seguridad ciudadana, las migraciones, los desplazamientos, el que los migrantes climáticos o ambientales no tengan amparo dentro del derecho internacional, es decir, no pueden ser considerados como refugiados, no tienen derecho de asilo. Todas estas cuestiones son nuevas relativamente y las está produciendo el calentamiento global. Otra cosa que también quería enfatizar, que es lo que llamamos también la cuestión de la justicia climática, que se está hablando ahora en la COP26 estos días, y es que los países del norte tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con esto del cambio climático porque hemos tenido una industrialización más temprana y hemos contaminado muchísimo más. Hemos emitido muchísimo más que los países en vías de desarrollo. Y de lo que se está debatiendo es de crear nuevos instrumentos de financiación para los países en vías de desarrollo para que de alguna forma se pueda, este imbalance, este desequilibrio, bueno, pues se pueda ir un poco equilibrando, ¿no? También se podrían hacer otras cosas, ¿no? Porque el principio de quien contamina paga, pues eso que un poco nos dice eso, que pague realmente el que ha contaminado más, ¿no? Estas cuestiones nos llevan a una tercera tema que quería comentaros, que es la cuestión de la gobernanza medioambiental. Esto está ahora mismo también en boga y se está hablando también en las altas esferas, en la cumbre del clima. Es decir, tenemos que garantizar que la gestión de los recursos naturales, sea eficiente, como decía Hans, que sea económicamente eficiente, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero también tenemos que garantizarla a nivel intergeneracional, que las nuevas generaciones
no sigan padeciendo esta presión que tenemos sobre los recursos, ¿no? Y que nos está llevando a problemas de migraciones, problemas de conflictos internacionales, etc. Y aquí necesitamos una participación ciudadana muchísimo más ágil y más potente. Cuando digo participación ciudadana es que la gobernanza del clima no se puede hacer de arriba a abajo, como normalmente hacen los políticos que gobiernan. No, tiene que ser, digamos, de abajo arriba, es decir, tenemos que captar la información de los ciudadanos, de cuáles son los problemas, de qué necesitan para adaptarse, de ir a esos pueblos indígenas o esas gentes o a Bangladesh y decir qué se necesita, qué se puede hacer, cuáles son los problemas, qué impactos tienes, para captar esa información y elevarla a otras esferas, ¿no? Hasta el ámbito ya internacional. Luego, la participación ciudadana es vital. Hay personas que se oponen a esto, ¿no? Hay personas que piensan dentro de los analistas que dicen, participación ciudadana, ecologistas, ¿no? Estos que están ahí manifestándose. Pues no. Gracias a la participación ciudadana, gracias a los ecologistas, a otras organizaciones, múltiples organizaciones no gubernamentales, gracias a las universidades, gracias a centros educativos, podemos captar esa información. Y pongo el ejemplo de Barcelona. Barcelona es una ciudad que en 2013 fue declarada como una ciudad, digamos, modélica en cuanto a la sostenibilidad. Porque en Barcelona se hicieron el primer, digamos, plan de sostenibilidad y de adaptación, fue el que se llamó el Citizen Commitment, el compromiso ciudadano para la sostenibilidad, que todavía lo han extendido y sigue vigente. En la elaboración de ese plan de sostenibilidad y adaptación han participado más de 800 organizaciones cívicas, es decir, de la sociedad civil, ONGs, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y funciona, y está funcionando en esta ciudad, y de hecho se la ha reconocido, creo que fue por Naciones Unidas, si no recuerdo mal, como una ciudad modélica en ese sentido. Luego, la participación ciudadana es vital, es importante, y es donde vemos dónde están y dónde figuran los problemas. Y para no extenderme mucho, porque Hans ha consumido mucho del rato que teníamos, quiero plantear una última cosa, y es que desde el punto de vista económico, ya que yo soy un poco de esta rama, necesitamos acelerar la transición hacia un modelo productivo más sostenible. Que podemos pensar, hombre, ya estamos en esto, porque están las renovables, porque ahora la Unión Europea está diciendo que para 2050 emisiones netas cero, etcétera, etcétera. Bueno, emisiones netas cero, hago un énfasis. Una cosa son las emisiones y otra son las concentraciones. Por muy poco que emitamos o por muy cero neto que consigamos, las concentraciones van a seguir. Las concentraciones de gases de efecto invernadero van a seguir mucho tiempo. Se podrán ir reduciendo poco a poco, pero no va a ser tan rápido. Entonces, en cuanto al modelo productivo que decía, fijaros, hoy por hoy todavía tenemos un modelo productivo muy ineficiente, porque hoy por hoy todavía tenemos un modelo productivo basado en los combustibles fósiles, aunque ya haya más renovables y todo esto, que lo sabemos, pero todavía dependemos del petróleo, del carbón, del gas, etc. Entonces, ¿por qué crea ineficiencias este modelo? Lo estamos viendo en la cumbre del clima. Los lobbies, los grupos de presión que son pagados por las empresas del carbón, del petróleo, las empresas del sector energético, pagan miles de millones de dólares a lobbies para que paren, para que bloqueen el proceso de avance en el cambio climático. Pero no solo esto, sino que esos lobbies, además, esas empresas, pues tipo British Petroleum, Total, Endesa, esas empresas lo que hacen es luego un lavado de imagen, lo que se llama el greenwashing. Entonces, por un lado, pagan a sus lobbies para que bloqueen cualquier negociación sobre el clima, porque ellas quieren seguir estando en primera línea, pero por otro lado, hacen un lavado de cara. Entonces, se apuntan a organizaciones y a plataformas pro clima, pro cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad, en la cumbre pasada, en la cumbre que se desarrolló en Madrid, que fue la de Chile-Madrid, en la COP25, el caso de Endesa fue escandaloso. Endesa, todos la conocemos, bueno, pues es una de las empresas energéticas que más contamina. Y sin embargo, hizo un lavado de cara, aprovechó la cumbre de Madrid para hacer un lavado de cara. Es decir, somos pioneros en renovables, en pro de la sostenibilidad.
yo que fui ahí al IFEMA, tenían el chiringuito más grande dentro de la zona verde de aquel, entrabas y veías Endesa, ¿no? El chiringuito grande y todo, bueno, una labor, no me voy a enrollar, de lavado de imagen. Entonces, lo que necesitamos es un modelo productivo, por supuesto basado en la sostenibilidad y en las energías renovables, pero un modelo que se centre en los vectores que sean, digamos, más productivos, que tengan, digamos, que desarrollen más productividad. Por supuesto, necesitamos incentivos fiscales, necesitamos incentivos para poder invertir en I+D, para poder potenciar las pymes, pero sobre todo para desarrollar lo que hoy en día tenemos que desarrollar, que es todo el sector tecnológico. Es que vivimos en la sociedad, vivimos en la era digital, es una era, digamos, de transformación, y lo que necesitamos es invertir ahí y focalizarnos en eso. No ya tanto en los sectores tradicionales, sino en vectores, digamos, específicos, bueno, pues que nos lleven a una mayor productividad y a una mejor gestión en general de la producción. Y ya, eso es, ya cierro. Bueno, evidentemente es un tema apasionante y yo soy mal moderador, lo reconozco, entonces los tiempos se me van. Disculpa, Jorge. No te preocupes. 8:30 se acababa, ¿no? Me dijiste. Bueno, a lo mejor podemos robar un poco de tiempo. Vale, no, yo voy a ser súper breve porque no... O sea, yo creo que la posibilidad de que pueda volver a hablar Hans y que haya algún tipo de diálogo es importante, ¿no? Agradecer la presentación a Hans, la invitación, por supuesto. Y yo me había traído unas notas, pero la presentación me las ha descolocado. Me habéis visto aquí escribiendo como loco por intentar ordenar algo que pueda aportar, ¿no? Me has presentado como experto y tal, y yo aquí, vamos, debería de estar ahí abajito escuchando más que interviniendo, ¿no? Pero desde mi perspectiva y desde donde estoy, ¿no? Que es, como decía Esteban, un poco en la acción del gobierno, pues intentar aportar algunas ideas, ¿no? Que luego podamos comentar, si da tiempo, sobre ellas, ¿no? Yo creo que vivimos en la incertidumbre sobre el futuro. O sea, hemos perdido la idea de progreso como algo lineal que va ascendiendo y que nos da seguridad. Estamos en una incertidumbre sanitaria, de repente aparece un virus que nos paraliza y nos quedamos en casa, una incertidumbre climática, ¿no? Lo que decía Hans de Dios mío, que se va a inundar Barcelona en 2050, una incertidumbre política, ¿no? Los populismos, la democracia en crisis, una incertidumbre económica, ¿no? Vamos a perder el empleo porque nos va a sustituir una máquina. O sea, vivimos en un momento como sociedades en donde la incertidumbre nos ha descolocado. Hemos perdido esa idea de la ilustración de según avanzamos tecnológicamente y científicamente y establecemos normas democráticas, iremos avanzando, nos irá a todos mejor, ¿no? Eso lo hemos creído hasta hace 10 días, bueno, hasta hace unos años, con pues, el estado del bienestar, la construcción de las democracias, etc., ¿no? Eso nos genera una parálisis, ¿no? Tenemos teorías distópicas, ¿no? Cada vez más películas del horror que se nos viene encima, o tenemos teorías de hay que volver a la aldea, ¿no? Hay que volver a consumir lo local y a volver a hacer fuego con ramas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y esos nos están ganando terreno a una idea de futuro, de conquistar el futuro como una utopía, de construcción de un futuro, como decía Hans, donde con las evidencias científicas, sean verdades o no verdades, pero que están encima de la mesa, podamos construir pues una visión de futuro en la que todos participemos y vayamos aportando de la manera que sea, ¿no? O sea, que hay que reivindicar el futuro, esa sería mi idea. Yo creo que la ciencia reivindica el futuro, la política tiene que reivindicar el futuro, la movilización social debe reivindicar ese futuro y volver a la idea de utopía como proceso que nos hace andar, ¿no? Y no voy a citar a Galeano, que ya sabéis lo que decía y siempre se dice, pero no hace falta, ¿vale? Entonces tenemos que recuperar la esperanza y el optimismo. Tenemos que buscar esas anclas que nos hagan, dentro del problema que tenemos o de los problemas que tenemos, transformarlos en retos. Tenemos que ser capaces de esa mirada negativa, verla en mirada positiva, ¿no? Para buscar un nuevo modelo, yo diría de todo. O sea, un cambio de paradigmas total. Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, un nuevo modelo democrático, un nuevo modelo de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la idea que contempla esa Agenda 2030 que algunos llevamos,
no me pagan, pero de generar esos retos, de poner encima de una hoja de ruta por dónde debemos tirar sin definir cómo hacerlo, qué resultado va a dar, pero sí que nos pone pues eso, todos esos retos que tenemos que afrontar como sociedades y como planeta para avanzar en ese futuro, ¿no? Esos retos globales que ya hemos visto, ¿no? Que son la transformación digital, la crisis climática, la crisis democrática, la crisis económica, la revolución feminista, en fin, podríamos hablar sobre esos retos bastante. Van a necesitar de la política, y no digo de los partidos políticos ni de los gobiernos, digo de la política en general, de la discusión política, van a necesitar hacer frente a la urgencia, es decir, no tenemos tiempo para estar debatiendo, tenemos que actuar, tenemos que ser audaces, tenemos que ser capaces de dar con la clave. Necesitamos liderazgos no solo de nuestros gobiernos, estamos viendo en la COP, no vemos claro que haya un liderazgo. Intentan hablar de cambio climático, pero no nos convencen, ¿no? Nos quedamos un poco como mucho bla, 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 pero poco liderazgo. Ya no hablo de políticas, hablo de personajes políticos, no solo presidentes del gobierno, sino digo, a todos los niveles, en las empresas, en la sociedad civil, en los partidos políticos, en el barrio, que asuman ese liderazgo de pensar en el futuro de forma positiva y ambición. Creo que no estamos siendo ambiciosos como sociedades y como ciudadanos. Y ahí enlaza un poco con la movilización. Seguimos un poco noqueados por esta incertidumbre que no nos permite ver ese futuro y no nos permite afrontarlo con ambición. Es decir, lo que estamos viendo en la COP es que no hay ambición. Se habla mucho, se va a llegar a acuerdos, pero ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese cómo lo hacemos, y ya termino, vamos a tener que tocar a nivel político las normativas, vamos a tener que tocar las políticas públicas, vamos a tener que tocar la financiación y vamos a tener que tocar la medición. Todo esto que hablamos, y que yo incluso hablo, que algunos hacéis así como qué interesante, bueno, si lo aterrizamos aquí ya viene lo complicado. ¿Vale? Ya viene lo complicado porque hay que cambiar normativas, hay que poner en marcha políticas, hay que poner dinero encima de la mesa y hay que medir si eso funciona o no funciona. ¿Vale? Y ahí entramos en la política de verdad, la negociación. Esto no es un win-win, ya lo sabemos, aquí va a haber ganadores y perdedores y aquí vemos que hay dos formas de afrontar todos estos retos. Vamos, hay dos grandes formas. Yo estoy resumiendo muy rápido porque quiero terminar. Pero podemos afrontarlo de una mirada progresista, es decir, desde las políticas progresistas, que como la palabra dice, buscan el progreso, mejorar las condiciones de vida, o desde una mirada conservadora. Es decir, hacer lo que queráis, pero a mí no me toquéis mis cosas, que yo vivo muy bien y estoy muy tranquilo, ¿no? Estoy banalizando porque tengo mucha prisa, me vais a perdonar, ¿no? Y todo este entramado de políticas, normativas, etcétera, no las van a hacer unos gobiernos solo, no las van a hacer unos legisladores solo, lo vamos a hacer las sociedades en conjunto. Y ahí es donde van a entrar la lucha de intereses entre las empresas, los gobiernos, los ciudadanos que votan, los ciudadanos que consumen, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hay que poner esa audacia y ese liderazgo, ¿no? Para al final afrontar el cambio de paradigmas. Es decir, estamos cambiando la forma de vivir y cada vez va a cambiar más, ¿no? El otro día hablaba con él, es que el teletrabajo se hablaba hasta hace un año, era algo como que en la empresa sí, bueno, a lo mejor te dejo un día. ¡Pum! La pandemia, todos teletrabajando. Ya está, cambio de paradigma, ¿vale? Ya está, el teletrabajo que tanto se hablaba ya funciona. ¿Vale? Y ya te han dado el móvil y la conexión de wifi si se ponían generosos. ¿Vale? Pues todo ese cambio de paradigmas que estamos viviendo y que a lo mejor no notamos, salvo que venga una crisis como el COVID, de forma tan aplastante, lo vamos a notar con el cambio climático. Entonces hay que actuar. Y ese actuar requiere de un proyecto común que tenemos que construir. ¿Es utópico? Sí, pero es que no nos queda otra. ¿Vale? Tiene que ser justo, tiene que ser democrático, como decía muy bien Hans, y algunas claves que él me ha dado hoy aquí escuchándole, tiene que ser regional y con muchos matices. No vale Occidente, no vale solo una mirada desde aquí, sino tenemos que buscar una mirada común. ¿Vale? Solo por terminar, decir que la Agenda 2030, donde yo estuve trabajando, es un acuerdo de 192 países en Naciones Unidas, o sea que no es un acuerdo a lo mejor impulsado desde Occidente, pero que se buscó el acuerdo global, ¿no? Se podría discutir mucho de ellos, yo tampoco soy 100%... Digo que la agenda esté perfecta, pero esa puntualización. Muchísimas gracias. 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 Bien. Perfecto. No, Jorge, muchas gracias.
Bueno, aquí en CaixaForum son muy puntuales, pero se me ha parado el reloj un poquito. Entonces, para ir, digamos, bueno, terminar es una palabra muy... Pero para ir concluyendo, me gustaría plantear algo. Y esto lo tengo preparado casi desde el principio del ciclo. En el público hay, lamentablemente no tres, porque deberían ser tres, pero hay dos personas que para este ciclo han sido vitales, que son Diana y Said, a los que quiero saludar, también a Álvaro, que no pudo estar. Las personas que han asistido a todo el ciclo, incluso ya hay caras amigas que puedo saludar en el pasillo, a pasar de la máscara, ¿verdad? Saben que Diana, Said y Álvaro han llevado el hilo conductor de este ciclo y han sido de una generosidad tremenda, compartiendo con nosotros sus experiencias y los impactos que las crisis que han tenido que soportar y que todavía soportamos. Perdón, me voy a quitar la máscara. Además de soportar esos impactos, esas consecuencias, bueno, pues a pesar de ello tuvieron la generosidad de compartirlo con nosotros y con nosotras. Y estoy seguro, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, aunque de pasada, que a pesar de todo ello todavía tienen tiempo para pensar en cómo hacer que todo esto de la crisis climática pues, no se convierta en una nueva crisis en sus vidas o en el futuro, ¿no?, de las sociedades. Yo no sé si es mucho pedir, Hans, pero me gustaría pedirte... This was not translated, so I didn't understand what you said. No, ahora. No. I did not hear your comment, so... Okay, no, but it's coming now. Okay. Quiero pedirte algo. Después de este intercambio de opiniones sobre el cambio climático, las interacciones entre la construcción científica del conocimiento sobre el cambio climático, la construcción social del conocimiento sobre el cambio climático, las intervenciones de Cristina y Jorge apuntando a la necesidad de incorporar elementos de análisis social y político como fundamentales para hablar de cambio en esta dinámica, digamos, negativa, destructiva. Se me ocurre que la principal pregunta es, ¿qué les decimos a estas generaciones que a pesar de haber vivido en crisis una gran parte de sus vidas, sin embargo, a pesar de ello, siguen pensando que el cambio climático es fundamental, que es un problema, que lo mantienen como un eje en su forma de entender su propia vida, el futuro, el mundo, y que lo hacéis con una gran generosidad, si me permitís decirlo, porque a pesar de los golpes de las crisis que inevitablemente tenéis que soportar, sois las generaciones que abanderan el movimiento social para mitigar o adaptarnos, ese es otro debate, sobre el cambio climático. ¿Qué les decimos, Hans? Porque quiero terminar con ellos, para ellos y para ellas. Yo diría, en primer lugar, me disculpo por haber hablado demasiado, me disculpo por ello, pero una cosa que deberíamos decir es que la parte geofísica del cambio climático se conoce bastante. Claro que hay algunas dramatizaciones, pero yo creo que es necesario hacer algo en cuanto a la mitigación. Es fundamental. También hay que hablar de la adaptación y tenemos que pensar en la promesa de la adaptación, que realmente nunca se cumplió.
¿verdad? Que es algo realmente destacable. Pero tenemos que, entre todos, acordar cómo abordar todo esto. Y esta es una decisión política. Es decir, ya no hay que escuchar a la ciencia. El tema es, del lado científico la cosa está bastante clara. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cómo decidimos, bajo las limitaciones de que, en primer lugar, es un problema global, y luego, si no pues dejas de emitir 35 o 40 gigatoneladas por año, ya no puedes hacerlo. Entonces hay que analizar qué medida reduce las emisiones y en cuánto, ¿no? Y tenemos que estar hablando en términos de gigas y no de kilos, ¿no? Pero esa es la parte cuantitativa. Pero ya no nos hacen falta los científicos, nos podéis enviar a casa. Tenemos que decidir de una forma democrática, en un proceso democrático, hay que decidir cuál es la política adecuada para nosotros y nuestras normas. Y tenemos que negociar con otros países y ver si se incorpora a nosotros o no. Pero, pues a mí no me necesitáis, a los científicos, yo ya no soy relevante para este debate. Podría ser útil en algunos momentos porque los científicos parece que tenemos este halo de decir siempre la verdad, pero realmente esto no es lo que nosotros hacemos. Nosotros, pues hemos elaborado el IPCC, pero ahora es una decisión política. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos dispuestos como sociedad a sacrificar? ¿Cómo asegurarnos de que en 2050 ya no haya 35-40 gigatoneladas, sino 0 netas? ¿Cómo hacerlo? But it's a political thing. Es una cuestión política en la que tenemos que estar de acuerdo. Y yo tengo lo mismo que decir que cualquier otra persona. Más jóvenes. Oh, sorry. Y creo que en el caso de las generaciones más jóvenes también tienen un reto añadido, que es convencer a las generaciones más mayores de que lo que tenemos que hacerlo de manera colectiva. No quiero plantearlo en términos de conflicto intergeneracional, porque no es el objetivo, pero como en muchos otros elementos, o como en muchos otros procesos, creo que tengo la impresión de que la capacidad de motivación política del cambio climático solo se hace efectiva cuando se coaliga con otras fuerzas que impulsan el día a día, como por ejemplo el feminismo. Estoy pensando en el ecofeminismo como movimiento paradigmático en ese sentido. Dicho de otra manera, todos sabemos que los niños más pequeños nos enseñan dónde tenemos que poner la botella de plástico. Estoy exagerando el argumento. Estas son vale. Sí. Es que lo he preguntado. No sé si me explico. A veces tengo la impresión de que las personas más jóvenes se ven en la obligación, las generaciones, no es una cuestión individual, sino que es una cuestión social, de construcción social, tienen el reto fundamental de convencer a generaciones que tenemos una cierta inercia en la forma de comprender el desarrollo y lo que implica para nuestras vidas cotidianas, que les sitúa en un punto difícil en términos biográficos. Y por eso generamos este ciclo. Esa es Diana y Said, seguro que lo recuerdan, porque lo hablamos en su momento. Bueno, perdón, ahora me he convertido en lo que no debería ser, porque yo era moderador y me he convertido en opinador. Entonces, ¿crees que hay una cuestión intergeneracional? ¿Creéis que hay aquí una cuestión intergeneracional?
Yo creo que las generaciones jóvenes han dado un gran impulso, por lo menos para el conocimiento del resto de la población sobre el cambio climático. Creo que ha sido básico, fundamental. Yo, por mi experiencia, llevo muchísimos años en esto y hasta hace muy pocos años que han surgido estas organizaciones en pro del clima, etcétera, y luego Greta y todo esto. O sea, no hace mucho tiempo que realmente se le está dando al menos la importancia social que se le debe dar, porque antes no se la ha dado. Y los que investigamos en esto llevamos tantísimos años sin ningún reconocimiento de que realmente hay que acelerar y hay que acelerar todos estos procesos porque los riesgos están ahí. Y sin embargo, gracias a estas personas, mayormente jóvenes, el proceso social se ha acelerado y a mí me parece vital, fundamental e importante. Dijo el otro día, no sé qué político fue, pero creo que fue un político, un periodista, en Twitter, dijo, cuando estaba John Biden en la cumbre, que decía un señor de 79 años hablando del futuro y del cambio climático. Entonces, como que cuesta, ¿no? Y uno dice, pues es que a John Biden, o sea, lo tiene que hacer, pero él dirá, a mí esto ya me pilla, ¿no? Quiero decir que, ya, fuera de la broma, pero sí es un buen ejemplo decir que las generaciones un poco más mayores piensan que ya el cambio climático, bueno, ya como mucho, pues eso, veranos más largos y de vez en cuando un Filomena, pero bueno, yo, para lo que me queda en el convento, pues claro, son las generaciones jóvenes las que ven eso, pero no son solo las generaciones jóvenes, sino son nuestros hijos. O sea, yo quiero decir, ya no es solo que pueda ver que, bueno, pues esto ya no me pilla, sino pero les pilla a mis hijos, ¿no? O sea, no es solo esa visión intergeneracional, sino la conexión entre padres, hijos. O sea, que es complicado, pero es... Bueno, yo creo... Bueno. Filomena was the name we gave to a really big snowstorm in Spain, especially in Madrid. Vaya. Oh, perdón, bueno, se ha traducido, ¿no? Bueno, Pobre Hans. I'm doubting that. Bueno, yo dudo que la gente joven sean nuestros hijos y nuestros nietos. Todos los que están en China no son nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no puedo juzgar cómo es la situación en España, porque no me atrevería a hacerlo, pero no puedo juzgarlo, no sé los detalles, pero he oído que la situación de los jóvenes en España es muy difícil. Pero por otro lado, ¿qué es España internacionalmente? ¿Qué representa España internacionalmente? Veamos China. En China tienen las mayores emisiones. ¿Cómo es la situación en China? Ahí la gente joven está enfadada con la generación mayor porque han sacado a muchas personas de la pobreza. Cuando yo hablo con mis alumnos, y mi mujer es china, tengo que decirlo, no oigo eso, no oigo esa conversación. La gente se queja de la calidad del aire, eso es verdad, pero esto no es el clima, es otra cosa. Hay que tomárselo en serio, pero no es el clima. No, si realmente queremos resolver el problema del clima, el problema de los jóvenes en España es diferente, ¿no? Pero yo no puedo hablar de ello porque no conozco, pero si quisiéramos hablar del problema global del clima, también tenemos que abordar lo que piensan los jóvenes chinos, que hay muchos más. ¿Y qué piensan la gente, también los jóvenes de Nigeria, que son muchísimos más? Y si vas a Hamburgo a las manifestaciones, fíjate dónde viene la gente. La gente viene de las partes ricas de la ciudad, de los barrios más adinerados. No vienen de las zonas donde la gente es pobre. Es una expresión de sentirse inseguros y todos estos sentimientos de las clases medias, que no son sentimientos de las clases trabajadoras. Las clases trabajadoras tienen problemas distintos. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta cuando hablamos del cambio climático. El objetivo de 35
40 gigatoneladas es lo mínimo. No podemos pues, hacer ninguna concesión. Y el problema de los jóvenes españoles y su futuro pues, es otro problema diferente. And I've stolen the time. I'm sorry for that. Siento haberles robado el tiempo. Tengo que ir cerrando esto. No sé si ha sido una bajada de tensión o una señal. Cristina, Jorge, muchísimas gracias. Hans, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que hayas disfrutado de esta sesión, de este diálogo, de estos días en Madrid y aquí en CaixaForum. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que han venido hoy, a las que han venido semana tras semana. Lo aprecio especialmente. Muchas gracias de nuevo a Said, a Diana y a Álvaro, que no están, Álvaro no está, pero muchas gracias. Y bueno, nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí.